¿De qué se trata esta unidad número 4, compañeros? ¿O qué es lo que entienden? ¿Qué es lo que están entendiendo de la unidad número 4? También es una cuestión cultural, ¿eh? Los mexicanos tendemos a no querer hablar en público. Bueno, aunque no es tanto el público aquí, pero sí, los mexicanos somos de que, ay, no, mejor que el otro conteste, yo no. O sea, me da pena, ¿no? O sea, me da flojera. O sea, es un problema cultural, ¿eh? Que no debería de ser. ¿El ¿Qué es álgebra booleana? álgebra booleana? ¿Y para qué sirve, Arturo? Para que dependiendo de la situación haga una cosa u otra, digamos, un programa. Ajá. A ver, lo que acabas de decir tiene mucho, es la base de, primero, la lógica, ¿sí? La lógica, lo que dice ¿es cierto o es falso? ¿Va por este camino o va por el otro camino? La lógica la pasamos a números y luego los números los pasamos a formas que pueda usar una computadora, ¿sí? A formas que se puedan representar físicamente. A ver, estén conscientes, los números, las letras, todo eso son cosas que están en la mente de las personas, no existen en la vida real. Entonces, para que nosotros podamos hacer eso, tiene que tener una representación física. Les decía que se trataron de hacer muchas formas. Se intentaron hacer con engranes, se han hecho, incluso les decía, computadoras con agua. Hay computadoras ópticas. Vamos hacia la computación cuántica, que es parte de la física, pero la manera que encontraron más práctica y que al final de cuentas funcionó fue por electricidad. Dependiendo el voltaje que vayas a tener, es un 0 o es un 1, ¿sí? Es como, por ejemplo, les digo, muchas cosas se pueden representar así, y es esa lógica que la representas realmente en, ¿cómo se llama? Eso lo ves o lo representas en algo físico y que tiene una correspondencia en el mundo físico. Este, que pues es muy útil, ¿no? Entonces, bueno, cómo lo podemos ver? Les explicaba que puede ser así, es un ejemplo muy simple de los interruptores, ¿no? El interruptor es como el interruptor que tienen, yo tengo una fuente, ahorita de donde estoy, o sea, porque tengo las luces del cuarto, pero ustedes tienen interruptores en su celular, tienen interruptores en la licuadora, interruptores. ¿Qué es un interruptor? Pues es de que sale la energía que llega hasta un motor, hasta una lámpara, pero el interruptor es como un puente, también le llaman puentes. Aquí en este diagrama ustedes pueden ver que cuando está arriba no pasa la energía, cuando lo mueven, cuando le pican el 1, si se fijan los interruptores también es 1 y 0, lo veíamos, bueno, déjenme ver si ahorita lo busco de internet, pero bueno. Este es un circuito serie donde tienes a fuerzas que tener los dos interruptores para poder pasar de aquí para acá la corriente. Y esos son interruptores en paralelo. Si lo haces, si cierras A, es decir, A baja el puente, la corriente pasa. Si B cierra el puente, la corriente pasa. Si los dos cierras, la corriente pasa. Y bueno, la idea en esto es de que si la corriente pasa, es un 1. Si la corriente no pasa, es un 0. ¿Sí? Entonces, si se fijan, es una manera súper sencilla. Dices, pasa corriente, un 1. No pasa corriente, es un 0. Entonces, con eso se implementan las compuertas lógicas. ¿Sí? Por eso se le llaman compuertas lógicas. ¿Sí? Y de hecho lo pueden ver en muchos interruptores. Ahorita voy a hacer más grande. Fíjense en este interruptor. Y de hecho realmente yo no me había dado cuenta. ¿Se fijan que aquí tiene un 1 y aquí tiene un 0? Que significa que cuando está apachurrado lo que significa es que no hay corriente. Y cuando apachurran significa que... Entonces,
La electrónica digital es la que trata con todo eso. De que dices, tienes 1 o 0. Y dependiendo lo que tengas, pues es lo que va a seguir. O sea, eso y las compuertas lógicas te van a interpretar van a generarte es un programa, de hecho, hay interpretaciones, perdón, donde te dicen que un programa es una función matemática, de alguna manera. O sea, cuando ustedes escriben un programa en Java o en un pseudocódigo, cuando escriben el programa, en realidad lo que están haciendo es una función matemática. ¿Por qué es una función matemática? Porque es una función que tiene valores, que son variables, y tiene una salida, o sea, es un sistema, tiene entradas, un proceso y una salida. Entonces lo podemos ver como matemáticas, ¿no? O sea, como que tienes una función y le metes ciertos valores y te va a dar un determinado valor. Que de hecho es lo que veíamos en funciones. Tienes un dominio o varios dominios y que tarde o temprano por medio de la función, te dan un resultado que es parte de un rango o de un contradominio. ¿Sí? Normalmente se hacen con transistores. ¿Sí? Ahora, antes de continuar, y por eso quise pasar estas láminas, lo que estamos viendo son símbolos para representar las compuertas. Es decir, para representar un AND o una multiplicación binaria, hay varias maneras de hacer. Entonces, no, no se vayan con la finta. Es como los diagramas de flujo. Supongo que vieron o están viendo diagramas de flujo. Ya ven como en el Raptor o en algunos programas de diagramación. Tú empiezas y expresas mediante símbolos un concepto o por ejemplo, ¿cuál es el simbolito que usan para la condicional, para el sí? Entonces, ¿cuál es el símbolo que usan? ¿O no han llegado hasta ahí? Ya deberíamos ver. ¿Cuál es el simbolito que usan en diagramas de flujo? ¿Alguien se acuerda? Un rombo. Exacto. ¿Cuál simbolito utilizan para un proceso? Una flecha. No, es un rectángulo. ¿Qué simbolito utilizan para para una entrada? Una entrada de teclado, entrada del ratón, entrada de algo. Un ¿Cómo? romboide. Un romboide, así como un tipo. Sí, no es un trapecio, es como un tipo romboide también. Ok, aclarando que no necesariamente puedes encontrarte a alguien que hizo otra terminología y que utiliza otros símbolos, pero la lógica es la misma. Por ejemplo, el inversor. El inversor lo pueden ver con estos símbolos. Puede ser un triangulito, que es el más común, o puede ser también se vale como símbolo. No es el único símbolo. Aclarando que simplemente es para representar, o sea, lo que importa es la idea, ¿no? La idea del inversor, pues es cambiar los datos, ¿no? Si el valor es bajo, lo cambias a alto. Si el valor es alto, lo cambias a bajo. ¿Sí? Visto como electrónica. Ahora, en la electrónica digital van a ver que, que, que los unos y ceros se ven como escalones. Si el escalón está arriba es un 1, si el escalón está abajo es un 0. ¿Sí? Y se ven así como grecas. Entonces, es muy interesante porque cuando tú ves una entrada y que pasa a través de por ejemplo, en el caso del inversor, pues es muy obvio, ¿no? Porque si es arriba, lo pasa abajo. Aquí tenemos dos señales, la señal de arriba y la señal de abajo. La señal de abajo sería el inversor, es decir, es lo contrario. Voy a hacerlo un poquito más grande. ¿Sí? La señal de arriba es la señal original, la señal de abajo es la que te da el inversor.
que es lo mismo que el de arriba, pero al contrario. Bueno, no es lo mismo, es al contrario. Es decir, si aquí está abajo, aquí está arriba. Si aquí está arriba, aquí está abajo. ¿Sí? Por ejemplo, aquí en este número binario es un complemento a 1. Recordemos lo que estábamos viendo en la unidad número 1, que eran los complementos, complemento a 2, complemento a 1. Entonces el complemento a 1 es puros inversores. El complemento a 2, pues ya sería un poco más de lógica, un poco más de meterle más circuitos para que te reconozcan ciertas cosas, ¿no? Pero este es el complemento a 1. El AND, estos son dos símbolos que pueden encontrar en el AND. Cuando vean un diagrama, pueden ver simbolitos de ese tipo. Y los símbolos lo que representan son, esto A y B son las, es decir, lo que tú le conectas de corriente. No sé si algunos de ustedes han visto cómo están los interruptores por dentro, que tienen dos entradas, de 2 a 3 entradas. Normalmente hay una que se llama tierra, pero esa no la tomamos en cuenta. La tomamos nada más los que son la corriente, los valores de corriente que entran. Entonces, ¿a qué me refiero con la corriente? La electricidad, la energía. Entonces, tienes dos entradas que puede ser que tengan corriente o no. Precisamente esa es la tabla de verdad. Se puede representar así o se puede representar así. ¿Y qué significa? Pues significa que si los dos valores son bajos, la salida es baja. Bajo se refiere a 0. Alto se refiere a 1. ¿Sí? Esa es otra manera de expresarlo. Dicen que la ecuación booleana es una multiplicación. Puedes multiplicar 0 por 0 y te da 0, 0 por 1 y te da 1, 1 por 1 y te da 1. Y la entrada de B es esta. Si te fijas, en el primer pulso los dos son 1 y aquí en este pulso, este es un 0 y este es un 1, te da un 0. Este es un 1 y este es un 1, te da un 1. Este es un 1 y un 0 y te da 0. Un 0 y un 0 te da 0. Es decir, las ondas, la entrada, las entradas de la corriente de A son así. Y la salida de la compuerta, la que sale acá por X, es así. Entonces es muy interesante porque depende qué entradas tengas, va a ser la salida que tú tengas. Y eso es importante porque, como decía ahorita Arturo, es la lógica. La lógica que yo le estoy... Hay dos maneras de que podemos entender de la computación. Una, números, o sea, que lo que está haciendo simplemente son sumas, restas, multiplicaciones y divisiones. Si se fijan aquí lo vemos como multiplicación. 1 por 1, 1. 0 por 1, 0. 1 por 1, 1. 1 por 0, 0. 0 por 0, 0. Estás viendo a los binarios como números. Esa es una manera de pensarlo. Manera número 2. Manera número 2 es por medio de reglas lógicas, donde el 1 lo estás viendo como algo verdadero y como el 0 lo estás viendo como algo falso. Entonces utiliza las tablas de verdad de nuevo y la interpretación es como un sentido de lógica, no como que eso es lo que hace verdaderamente poderosa una computadora, que maneja las dos cosas. Uno, funciona como un computador, es decir, algo que hace operaciones. Dos, puede funcionar como un cerebro. ¿Qué hace el cerebro? Identificar cosas, ver qué es falso, qué es verdadero. ¿Sí? Esa es la parte más interesante en esto, que la lógica álgebra booleana nos permitió ver que podemos mezclar cosas lógicas y números en una sola álgebra, que en este caso es la booleana. Y eso es lo que lo hace muy poderoso. Porque, como les digo, a veces el 1 y el 0 representan números puros, que no es más que una calculadora, pero también puede representar cuestiones de lógica. Cuestiones de que me voy por la izquierda o me voy por la derecha. ¿Sí?
Entonces, por ejemplo, aquí tienes esto es un paquete de analizador lógico, y empiezas a ver los pulsos, y ves que solamente hasta aquí todos se hacen ciertos, es decir, todos están arriba, y es la única parte donde tienes un solo, un pulso alto, ¿no? Es decir, un 1. Aplicaciones, pues se puede aplicar en muchísimas cosas, por ejemplo, un contador, ¿sí? Se puede usar para decodificadores, registros, visualizadores de frecuencia, etcétera, 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 ¿sí? Otra aplicación de los SAN es un circuito. No sé si les ha ocurrido, no sé cuántos tengan, pues, en los automóviles. Hay automóviles que tienen sensores en las 4 puertas. Entonces, si una puerta no está bien cerrada, te marca error. Y no se enciende o simplemente te marca error hasta que todas las puertas estén cerradas. Entonces, ¿eso qué significa? Cerrado significa un 1 y un 0 significa que está abierta. Entonces, por ejemplo, los cinturones, ¿no? O sea, te puede decir, pues de que tienes que tener el cinturón puesto, tú y el copiloto, cosas por el estilo, y hasta entonces deja de sonar una alarma. O igual, por ejemplo, ya en muchos automóviles de las famosas Nokia, o sin llave, tú tienes que presionar el botón de encendido y aparte presionar el pedal tienes que hacer los dos puntos, presionar el botón de encendido y presionar el pedal del freno para que encienda, si no, no enciende, ¿sí? Entonces, nosotros, ¿cuándo sirve una compuerta AND o una multiplicación binaria? Pues sirve en aquellos casos donde todo se tiene que cumplir, ¿sí? Tienes que hacer un trámite ante Hacienda, todo se tiene que cumplir, no se vale que unas cosas sí y unas cosas no. Pasas una materia, pues tienes que cumplir tanto las prácticas como los, como los exámenes, y así sucesivamente. Estas son aplicaciones de la AND. La OR puede tener estos dos simbolitos, ¿sí? E incluso podría tener más, ¿eh? Aclarando, yo no soy del área de electrónica, pero pues alguien del área de electrónica les podría decir que hay diferentes simbologías. Es el símbolo, no significa que así estén físicamente, ¿no? La tabla de verdad es una suma lógica, es una suma binaria. 0 más 0 es 0, 0 más 1 es 1, 1 más 1 es 0, 1 más 0 es 1 y 1 más 1 es 1. ¿Sí? Se expresa como una suma. Y podemos ver aquí que es 1 más 1 es 1, 0 más 1 es 1, 0 más 0 es 0. Cuando es 0 el pulso va abajo, cuando es 1 el pulso va arriba. ¿A qué me refiero esto de verde? La salida. ¿Sí? Entonces, es muy interesante porque si se fijan, también la lógica tiene que ver con eso. O sea, y ¿cómo se llama? Es como lo que hablábamos en discusiones anteriores, que decimos, bueno, es que cada quien tiene su compuerta, pues sí, y cada quien tiene su circuito, pues sí. Pero también hay casos donde hay circuitos, por ejemplo, en este caso, por ejemplo, los que evaluamos, pues es el que al final de cuentas vale, ¿no? Porque si dijéramos cada quien puede evaluar, pues no, tarde o temprano, pues no funcionaría. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se toma un estándar, y en este caso es el estándar. Los estándares te dicen que la puerta se comporta así, ¿sí? Y es muy importante porque precisamente muchas veces es lo que nosotros entendemos como lógica. Nosotros muchas veces lo que entendemos como lógica es lo que debe de pasar. Dices, si entra esto y entra esto, debe de salir esto. Si yo hago estas cosas, debe de suceder esto, ¿sí? Y de nuevo, como les decía, o sea, por ejemplo, es alguien decía, estaba leyendo la otra vez, que decía que para que tuvieras éxito, o sea, para que la X acá fuera X de éxito, tenías que tener dos entradas en O, o sea, como verdaderas. Las dos entradas que tienes que tener es, uno, cerebro, y dos, disciplina. O sea, tendrías que tener
la disciplina y el cerebro para poder llevar a cabo tus planes. De otra manera, no. Podrá ser súper inteligente, pero muy indisciplinado, así es mi sobrino. Podrá ser muy disciplinado, pero no ser nada inteligente, ¿no? O podrá ser lo peor, ni inteligente ni disciplinado. ¿Y por qué hay que ser disciplinado? Porque los trabajos es lo que más nos piden, compañeros. Tenemos que tratar de ser disciplinados y aparte ser inteligentes. El cronograma, ¿cómo sería? Pues aquí si se fijan, a diferencia del AND, a diferencia del I, pues la mayor parte de las salidas son hacia arriba. Pero es curioso porque todo esto está ligado, todo esto está conectado. Si ven las tablas de verdad y lo juntamos, por ejemplo, con la unión en conjuntos, la unión de conjuntos es un OR, ¿sí? Porque dices, los amigos de Daniel o los amigos de Juan Carlos. Entonces, la tabla de verdad en conjuntos se puede también aplicar y concuerda. Si nos fijamos en conjuntos, la mayor parte de los valores se vuelve cierto cuando estás haciendo una unión. La O equivale a una unión en conjuntos. El AND o el I equivale a una intersección. Cuando dice son amigos de Javier y son amigos de Enrique. Es una intersección. Y está ligado, todo está conectado. Y el primer elemento que veíamos, que era el ay, el inversor, el inversor no es otra cosa más que el complemento de conjuntos. Entonces, si se fijan, podemos ver que los conjuntos están ligados con la lógica y la lógica está ligada con los números. Entonces, todo este conjunto de enlaces y de ligas es lo que permite que la computadora pueda realizar programas. Les decimos, los primeros programas que hacía eran puros números, puros cálculos, como una calculadora grandotota. Pero precisamente lograron de agregarle lógica, porque también está conectada. Entonces hace padrísimo, ¿no? Por ejemplo, los sensores de una alarma. Los sensores de una alarma son una aplicación de, imaginemos, yo en mi casa tengo alarma. Entonces, si alguien se trata de colar por la ventana, es un 1 y se activa. Si alguien se trata de meter por la puerta principal, se activa. No necesitan meterse por todos lados. Meterse con que por uno de los elementos de la alarma intenten entrar a la casa, se activa, o sea, es un 1, aunque los demás se vuelvan 0, es decir, aunque la puerta de la cocina esté cerrada, con que la ventana del balcón se abra, si alguien abre la ventana, aunque las puertas estén cerradas, entra un 1 y automáticamente sale un 1 y por lo tanto se activa. ¿Sí? Esta es una aplicación que puede servir para lo que son el concepto de O. ¿Sale? Hablábamos ya de la NAND, que es la misma que la AND, pero contraria. Y de nuevo, estos son algunos de los símbolos que pueden usar. ¿Sí? De nuevo, recordemos que muchas veces queremos la lógica contraria. Y eso pasa con los humanos mucho, ¿eh? Con nosotros pasa, o sea, por ejemplo, ustedes, cuando yo era alumno, igual no pensaba como pienso ahorita, es obvio. Estaba del otro lado. Era el rango, no el dominio. ¿Sí? De hecho, hace muchos años, un profesor que expuso muy mal, o sea, hizo una clase modelo a otros profesores y la hizo muy mala. Y les dijeron que por qué era tan mala. Y les dijo, lo que pasa es que no estoy con alumnos. Si estuviera con alumnos, pues sería de otra manera. Lo cual obviamente, porque en mi caso yo le he dado cursos a compañeros maestros, o sea, yo he dado clases en bachillerato con Alep, en la carrera, en la maestría y también he trabajado con muchachos de doctorado.
Y en todos es igual, o sea, no debería de cambiar, ¿no? Pero sí, la lógica del compañero era de que yo soy maestro es diferente a yo soy alumno. Y sí puede ser diferente. Las compuertas NAND, entonces, son lo contrario. Si se fijan, aquí la mayor parte de las salidas son 1, porque 0 por 0 es 0, pero lo cambio. 0 por 1 es 0, pero lo cambio. 1 por 0 es 0, pero lo cambio. 1 por 1 es 1, pero lo cambio. Es decir, lo invierto. Y es muy cierto, o sea, muchas veces llega a ocurrir que cuando eres maestro te vuelves lo contrario de cuando fuiste alumno, ¿no? Y muchas veces, bueno, no lo sé, habría que ver la parte estadística. Muchos de los profesores que son más accesibles y que, por lo menos lo que me ha tocado a mí en experiencia, muchos de los mejores, de los profesores en ese sentido, y que muchas veces que saben más, son los mejores alumnos. O sea, son gente que puede llegar a ser más empática y que sabe más. Al revés, muchas veces los profesores que menos exigen, que menos saben, son los que más malos fueron como alumnos. Pero bueno, ahí vea que ver si es la compuerta o no, ¿no? Pero igualmente, como les digo, ha sido casos anecdóticos, no estadísticos, no, sería muy difícil hacer una estadística. Ok, el cronograma, esto es la entrada de A, o sea, estos son 1, 0, 1, 0, 1, 0, y acá son los de B, es 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1. Entonces, podemos ver en la salida de la NAND que la mayor parte de los valores pues, son altos, ¿no? Sí, significa que cuando es un 1 la salida, el valor de voltaje es alto, la salida es 0, el valor de salida del voltaje es bajo. ¿Sí? Recordando que voltaje es un concepto, es una abstracción también, ¿no? Creo que todo el mundo de alguna manera haber visto los letreros que dicen alto voltaje o bajo voltaje, ¿no? Entonces, bueno, como vemos acá son las entradas y son como por ejemplo, podemos tener 4 entradas y esta sería la salida de todas, ¿no? Sí. Les decimos, también hay una equivalencia entre este y este. La O negada es lo mismo que una NAND, por las leyes de Morgan. ¿Sí? Las leyes de Morgan te dicen que una multiplicación es lo mismo que una suma con sus valores negados y que una suma es lo mismo que una multiplicación con sus entradas negadas. Una aplicación, la aplicación te dice, tienes un sensor por ejemplo, lo podemos ver con los tinacos, ¿no? El tinaco tiene un sensor para saber cuánto es el nivel que tiene que tener mínimo. Si el agua es menos de ese nivel, entonces lo que tienes que mandar es una señal hacia la bomba de agua para que suba el agua de la cisterna. Entonces puedes tener los sensores. Si los dos sensores, hasta que los dos sensores te indiquen alto, es decir, 1 y 1, entonces la salida de te va a decir bajo, y lo que haces aquí lo conectas con un lamparito, con un LED. Creo que todo el mundo hemos visto los LED en los foquitos de Navidad y muchas cosas por el estilo, o podría ser un foco cualquiera, ¿eh? Aquí lo que está relacionado es que si el valor de la salida es bajo, indica que los depósitos tienen un nivel muy bajo, entonces es cuando tendrías que prender la bomba para volver a subir agua. O lógica del sistema. ¿Qué pasa si los dos depósitos tienen agua suficiente? Por lo tanto, el nivel va a ser, el sensor va a indicar que está bajo y bajo, y por lo tanto no hay problema. Ahora, si uno está alto y el otro está bajo, tampoco hay problema.
¿Cuándo va a poder haber problema? Cuando los dos estén en alto, es decir, cuando los dos tienen un 1. Entonces empezamos a ver las cosas con esa lógica. Les decía, la computación en lo que es el circuito se puede de dos maneras. Uno, números tal cual, o sea, 1 más 1 más 2 más 5 más 8 más sumas, restas, multiplicaciones, divisiones, tal cual. Esa es una manera de verlo. Ahora, lo que nos enseñó Boyle es que también se puede ver como lógica. Como decir, pues, ¿qué es lo que pasa cuando los dos sensores están en alto? Significa que le falta agua a los dos. Y si le falta agua a los dos, se prende una alarma. Y bueno, así podrías poner el foquito o podrías poner el foquito y un motor, encender el motor de la bomba o simplemente la alarma, ¿no? O sea, no hay ningún problema. O sea, de hecho, un ejemplo que podría ser así, también podría ser los casos de los, nada más que ahí no necesitas una compuerta. Las compuertas normalmente necesitas de 2 en adelante, pero podríamos verlo en los, ¿cómo se llaman? Los tanques de gasolina de los carros, ¿no? Nada más que ahí lo que usan es un inversor. Cuando tiene suficiente gasolina, cuando no llega a un nivel demasiado bajo, el inversor, el sensor está en 1 y el inversor lo voltea. Es decir, al voltearlo apaga el foquito. Cuando la gasolina está demasiado abajo, el inversor lo que hace es cambia la señal, en lugar de un 1, más bien, eso es cuando el tanque está bien, pero cuando el tanque está con demasiada poca gasolina, manda un 1, manda un 0, y entonces el inversor lo puede cambiar a 1 y prende el foquito. Ok, aquí otra parte de la aplicación. El depósito A está lleno, pero el B no. Entonces la luz roja indica que uno o ambos están por debajo del nivel. Entonces es lo que hay que checar. ¿Sí? Sí, depende de la lógica que estés utilizando. Depende de lo que le digas que es alto. Perdón, aquí me equivoqué. Realmente alto es que los dos están llenos. Y bajo significa que eso, que uno de los dos está abajo. Entonces la aplicación lo que haría sería, al tener alto y bajo, cambia el valor y te da alto, y en ese momento es cuando se prende la luz roja, para indicarte que uno de los dos depósitos están abajo. Y en el caso anterior, cuando los dos están en alto, te indica que en verde, que significa que los dos están a un nivel aceptable. La puerta NOR. La puerta NOR, que se puede hacer con todos estos símbolos, es lo contrario de la puerta OR. Por lo tanto, solamente cuando los dos están abajo, la puerta da un valor de 1. Cuando todos los demás, la puerta da un valor de 0. Y podemos ver la entrada así. Tienes un valor de un 1 en un lado, esto te da un valor de 0. Todos los demás, si se fijan, bueno, aquí sí es variado. Aquí tienes dos valores de 0 y te da 1. Tienes un valor de 0 y te da 0. Un valor de 0 y te da un 1. Solamente cuando los dos son valores de 0, es decir, valores bajos, te da un valor alto en B. En el verde es la salida que voy a obtener. De nuevo, ¿cuál es la diferencia entre usar la computadora para lógica y usar la computadora para números? Usarla para números es simplemente entrar números y salen números. En lógica entran ceros y unos, o 0, falso, 1, verdadero, y te regresa un 1, verdadero, 0, falso. O sea, lo interpretas de diferente manera. Eso es lo importante, porque eso significa que ustedes tienen que entender que los ceros y unos depende cómo lo interpretes. ¿Sí? E incluso yo podría hacer la semejanza como los docentes. Depende cómo lo interpretemos. O sea, claro, el conocimiento es el mismo, ¿eh? El conocimiento es el mismo, pero la interpretación puede variar. Puede variar por muchísimas razones, ¿no? O sea, la manera en que yo entiendo esto no es igual y no podría ser igual. Por ejemplo, si se las da un electrónico, no es muy diferente.
O igual si se las daba digo, a mí matemáticas discretas me las dio un actuario que era matemático. Bueno, sí era un matemático, pero no son matemáticos puros. Entonces la dio de una manera. Luego matemáticas discretas la llevé en la maestría y me la dio un matemático puro. Y la interpretación era muy diferente. Y muchas de las cosas que yo le he agregado son cosas de electrónicos. Entonces, la interpretación que yo le doy es una mezcla entre matemáticas puras, entre computación y un poquito de electrónica. Entonces, es otra lógica, ¿sale? Ok. Y aparte tiene que ver mucho con el programa, ¿no? La equivalencia, nosotros de nuevo, no equivale a una A negativa. De nuevo, por las leyes de De Morgan. Esto es lo que nos indica que es cierto. Una aplicación. Los sensores de un tren de aprendizaje, de aterrizaje, ¿sí? Los sensores, o sea, tienes un avión, tienes 3 sensores, y que son los cuadrados, los cuadraditos. Entonces, dependiendo los valores que tengas aquí, las entradas, por ejemplo, en una NAND, con que uno de los sensores diga que, que no puede bajar, o sea, recuerden, un tren de aterrizaje son las llantas que bajan para que el tren pueda aterrizar. Entonces, significa que con una de las 3 que te diga que no puede aterrizar, entonces te debería de prender una lucecita roja, que eso significa que te da una salida 1 aquí, que significa que hay diferencias de potencial y que no pueden bajar todos los de esos. Al revés, si los 3, hasta que los 3 llantas suban, y ya ven que cuando se eleva el avión, cuando se eleva, las llantas se contraen y se guardan dentro del avión hasta que las 3 llantas o las 3 partes del aterrizaje, que es la compuerta NON, hasta que los 3, bueno, creo que es así, es al revés, están pegados. Eso es cuando te indica el de arriba cuando hay una falla y el de abajo cuando todo está correcto. Si algún sensor es de un valor distinto a lo de los demás, no luce ningún LED. Es decir, si uno sí funciona y otros no funcionan, en un momento dado algo te va a fallar. Es lo que se usa para indicar que todo está perfecto o que puede haber algo mal, ¿sí? En este caso es o todos son bien o todos están mal, que es lo que te van a indicar las luces, ¿no? Entonces, la puerta hora exclusiva, que estos también son 2 simbolitos que pueden utilizar. En la hora exclusiva, sí, nosotros la podemos ver como que o es una cosa o es la otra, ¿sí? Por ejemplo, les digo, en los semestres anteriores, yo les daba a escoger entre que hicieran un protoboard con un circuito y todo, esa era la opción 1, o la 2, lo normal, lo que van a hacer ustedes, o sea, van a hacer un examen y van a hacer prácticas. No van a hacer las dos cosas, hacen una área, no hacían las dos cosas, hacían una de las dos cosas. El oro exclusivo, en realidad funciona como un sí. Como un sí, ¿por qué? Porque si es una cosa, te vas por un lado, si es por la otra, te vas por el otro lado, pues no te puedes ir por los dos. O sea, en la lógica del sí, entonces, si la condición se hace cierta, haces lo que sigue después del después o del entonces. Si la condición se hace falsa, haces lo que dice después de otra manera, o en inglés, el if then, después de lo que sigue del then, o después de lo que sigue del else. ¿Sí? Y una ecuación booleana se puede entender como esto, donde son solamente aquellos casos donde A es negado y B no, o donde B es negado y A no. Una manera de ponerlo es con el circulito con la cruz. Y se ve de esta manera. También se puede entender como el concepto de diferente o iguales. Si son diferentes, te va a marcar un 1. Si son iguales, te va a marcar un 0. Son iguales, 0. Son diferentes, 1. Son iguales, 0. Son diferentes, 1.
también es otra manera de implementar. Ya ven que en la programación ponemos el signo igual. Es una manera con la compuerta SOR de implementarlo. O sea, físicamente en el circuito, lo que utilizarías al momento de usar un igual, el compilador, en el momento que encuentra un igual, dice, voy a necesitar una operación de SOR. Y así sucesivamente. O sea, es muy interesante porque te permite, por ejemplo, imaginemos, porque de hecho ya hay programas, necesito un programa que me identifique si tengo programas repetidos, si tengo imágenes repetidas. ¿Qué es lo que hago? Una compuerta SOR. Y se pone a comparar. Se dice 1 y 1 es 0, 0 y 1 es 1. Si me da puros unos, significa que no, más bien, si me da puros ceros, significa que A y B son idénticos, son iguales. Si me da un 1 en alguna parte, significa que son diferentes. Van a ver que hay en comunicaciones, hay un concepto que le llaman CRCs o códigos de redundancia cíclica, que lo que te sirven es para que tú puedas validar que el mensaje que salió de un lado es el mismo que te llegó a ti. Es una manera de verificar. De hecho, cuando ustedes leen un dispositivo, una memoria USB, un disco duro, un CD, un DVD, un Blu-ray, tienen códigos de verificación para checar que lo que está escrito concuerde contra lo que estás leyendo, ¿sí? Y para eso se necesita un SOR, donde si aparecen puros ceros, significa que lo A es lo que estás leyendo y B es lo que deberías de leer. Si son igualitos, entonces significa que aquí abajo te va a dar puros ceros. Si hay un 1, significa que uno de los valores está corrompido, ¿sí? Significa que no es igual. Entonces también lo podemos ver como una suma lógica, pero sin el acarreo. ¿Se acuerdan de las sumas binarias? 0 más 0 es 0, 0 más 1 es 1, 1 más 1 es 1. Y cuando es 1 más 1 es 1 y te da un 0 como resultado, es 1, 0. Entonces aquí, a diferencia del OR normal, aquí la diferencia es que no pones un 0, no pones un 1, sino pones un 0. ¿Sí? La otra puerta, el NOR exclusivo, estos son también lo contrario de la puerta anterior, que esos son también algunos de los símbolos. Obviamente aquí es al revés. Aquí lo que vas a comparar no es por diferente, sino vas a comparar por igual. Bueno, que es al contrario del anterior. En esta, a ver, te dice son iguales es 0, son diferentes es 1. Acá te va a decir, son iguales es 1, son diferentes son 0. Y es otra manera de comparar, ¿no? Entonces te dices, este es bajo, este es alto, 0. Este es alto, 1. Este es bajo, este es alto, 0. Y de nuevo, también te puede servir como una manera de comparación. Aquí sería al revés. Si te diera puros unos, significa que son iguales. O sea, imagínate, comparas dos archivos. Yo lo uso mucho, sobre todo cuando los alumnos tratan de entregar tareas iguales. Entonces usas un programa que utiliza un XNOR. Entonces, si te dice, si te da puros unos, significa que son iguales. Las imágenes son iguales, el texto es igual. Entonces, por lo tanto, o igual en esos programas también te permiten donde no sea exactamente igual, pero que sea muy semejante. Tú lo puedes personalizar para que en lugar de que te diga, si aparecen, no sé, 4 unos, o imagínate, tienes 1000 números, 1000 binarios, un millón, y hay un 1%, entonces muéstramelo. O sea, si se parecen en un 90%, muéstramelo. O sea, también se vale por porción. Y esto se usa, por ejemplo, para detectar copias. Estos son ejemplos de algunos chips. Un chip en realidad es espero que todos hayan visto alguna vez un circuito integrado. Digo, alguna vez que vieron
No sé si tuvieron la curiosidad de ver por dentro una computadora, un celular, cualquier dispositivo. Y dentro de esas tabletitas cuadraditas están... Obviamente estos son diagramas, ¿eh? No significa que si lo abres vas a ver una cosa de estas, ¿no? Significa que ese es el comportamiento. Y físicamente así son. Para los que han llevado electrónica, pues sí saben cómo son las conexiones, las resistencias, los condensadores, aquí no hay ninguno. Y bueno, cómo es un protoboard y cómo funciona. Aclarando que eso no lo van a ver. Lo van a ver tarde o temprano en la materia de electrónica. No conmigo. ¿Sí? Si no, no lo van a ver conmigo. De que digan, es que nos obligó. No. Ya, porque lo andan diciendo que los obligó a hacer otras cosas. No. Simplemente es por su conocimiento. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta aquí, compañeros?